Buenos días, muchachos. En esta ocasión quiero presentarles el material correspondiente a la sesión 4 denominada Agrupamiento de datos, Análisis y Medidas de Tendencia Central. Como siempre, es importante que sepamos cuál es el objetivo de nuestra clase. Y bueno, hemos venido trabajando desde que iniciamos el semestre una base de datos que le hemos denominado COVID-19 Nayarit. Entonces, a partir de esa base de datos, la intención didáctica es que ustedes puedan crear una tabla de frecuencias simple, una tabla de frecuencias agrupada, y a partir de esas tablas, cualquiera de ellas, determinar la media, la mediana y la moda. Las fórmulas que se utilizan para estos parámetros, aquí los estamos viendo. En la medida que vayamos desarrollando el ejemplo, tendremos la ocasión de ir mencionando cada una de las partes que las componen. Pero así un vistazo rápido nos permite asomarnos a lo siguiente. La media aritmética se parece mucho en datos agrupados a datos simples. ¿Qué es lo que hace variar? Nada más esta F. La F que significa frecuencia. La mediana sigue más o menos el mismo procedimiento que el anterior, es decir, se ordenan los datos de menor a mayor, se busca en dónde se ubica el dato que corresponde exactamente a la mitad y a partir de ahí se hacen unos ajustes considerando que los datos como están agrupados, ese agrupamiento llamado intervalo, pues tiene un límite inferior y un límite superior. La moda sigue más o menos la misma temática, solo que por tratarse de una medida que busca cuál es el dato que más se repite, entonces la estrategia se basa en localizar el intervalo donde más se encuentran repetidos los datos y a partir de ahí, utilizando el criterio del ancho del intervalo, se hace un ajuste correspondiente. Quiero aclarar que cuando se utilizan datos agrupados y datos simples, no siempre los datos agrupados arrojan exactamente el mismo resultado que los datos simples. ¿Por qué razón? Bueno, la razón es muy sencilla. Como agrupamos los datos, es obvio que no es lo mismo tener 20 datos agrupados a tener 450 datos simples. Es muy diferente. Se hace así para una presentación más visual, que la gente pueda interpretar una gran cantidad de datos en un espacio relativamente corto, visual, y obtenga una información rápida, una lectura rápida de toda esa información. Bien, el ejemplo que les voy a plantear es este. Aquí tenemos ya trabajado nuestra tabla de frecuencias simple y quiero destacar lo siguiente. Primero, ¿qué datos se necesitan para crear una base de datos, una tabla de datos? Aquí ustedes pueden leer que dice valor inferior y valor superior y aquí a un lado vemos de color rojo las fórmulas que se emplean para estas medidas. El rango se refiere a la diferencia entre el valor superior y el valor inferior. Aquí vemos que hay una fórmula en rojo que lo que está haciendo es tomar el valor que se encuentra en el valor superior, que es 20.079, y se lo resta al valor que se encuentra en el inferior, que en este caso es 0. Por eso la respuesta pues es igual, ¿verdad? Entonces, el rango, otra vez, se refiere a la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo. El número de datos, n mayúscula, corresponde en este caso a nuestra base de datos al número de la pandemia, que como ya hemos venido trabajando, sabemos que está ubicada en la celda B406 de nuestra tabla. El número de clases. ¿Qué es una clase o intervalo? Bueno, en esta tabla, yo creo que esto nos puede ayudar a entender más. Vemos que están las clases numeradas del 1 al 10. Eso significa
que al construir la tabla decidimos que tuviera 10 clases. Y entonces decimos, a ver, esa clase tiene un límite inferior y un límite superior, es decir, un rango de datos. Varía de 0 a 2008. Quiere decir que yo voy a buscar el número de veces en la tabla en que aparece 0 casos de coronavirus y cuando mucho 2008 casos. Estamos hablando de datos a nivel nacional, así que no se espanten de decir 2008 casos a nivel nacional. Sí, sí hay. Y aquí podemos ver que sí existen. Observen que de 2008 la siguiente clase continúa en el número inmediato superior, es decir, de 2008 pues pasamos a 2009 y conserva la misma anchura del intervalo. Así sucesivamente hasta terminar a un número que cubre perfectamente el dato máximo del valor superior. Ahorita vamos a ver cómo se hace esto. Enseguida aparece una columna que dice marca de clase. ¿Qué es una marca de clase? Bueno, se le denomina así a el promedio en un intervalo, es decir, si ustedes suman el valor inferior más el superior y lo dividen entre 2, el número resultante es una marca que está exactamente a la mitad entre 0 y 2008. En este caso, como pueden ustedes ver, aparece 1003.95. ¿Eso por qué? Pues porque está considerando valores con decimales. Lo mismo se ocurre con las marcas de clase de los intervalos siguientes. La frecuencia. ¿Qué es la frecuencia? El número de datos que existen en este intervalo. Esto nos está diciendo que hay 120 días, hubo 120 días a nivel nacional en que hubo desde 0 casos hasta 2008 casos diarios. En la siguiente clase vemos que hubo 71 días en los que hubo de 2009 a 4017 casos. Y por último, tenemos 6 días dentro de del total de la pandemia, es decir, 403 días que lleva el conteo. Hay 6 días en que hubo más de 18.080 casos hasta 2088. Y esos están contados aquí. Finalmente, esta otra columna, ¿a qué se refiere? Cuando multiplicamos la marca de clase, o sea, 1003.95 por su frecuencia, el resultado es lo que estamos viendo aquí. Y de esa manera se procede con las demás celdas. Bien, vamos a proceder a realizar esta tablita. Aquí ya está llena, la estoy mostrando para que ustedes vean, porque se necesitan, al final de todo esto, lo único que vamos a ocupar para calcular nuestra media son estos dos datos que ven aquí al final, y que viene siendo la sumatoria de las frecuencias, lo cual me daría el n mayúscula, la n mayúscula, y la sumatoria de la multiplicación o producto de las marcas de clase por su frecuencia. Bien, vamos a pasar directamente a Excel para que ustedes vean paso a paso cómo se llena este cuadrito. Bien, aquí tenemos nuestra base de datos que estuvimos trabajando desde la clase pasada. Aquí he copiado esta columna de aquí, la copié enterita y la puse acá, pero utilicé esta herramienta que se llama ordenar. Ordené de menor a mayor y aparece, por eso aparecen puros 000 y los va ordenando conforme se fueron dando. Aquí ustedes ven que se trunca porque yo tengo comprimida las hileras para no tener que hacer tanto recorrido. Bien, vamos a ver cuál es la forma más rápida de localizar el valor menor. Si yo me posiciono en esta celda, ustedes están viendo aquí que dice min y me aparece el rango de datos que ya conocemos. Esto que ven en rojo es lo mismo que está acá. Al momento que yo hago enter, es decir, ordeno a Excel que busque el valor mínimo en el rango de datos que va de C4 a C406, el resultado que obtengo es un 0. Es decir, nuestro dato más pequeño es 0. Acá
Observemos que ahora dice máximo. ¿Qué significa esto? Que ahora estamos buscando el valor máximo. Si aplicamos la fórmula que están viendo ahí, signo igual, max de máximo, paréntesis de C4, dos puntos a C406, eso es el rango. Al dar enter obtenemos como resultado 20.079. Eso significa que hubo al menos una ocasión en que se presentaron 20.079 casos confirmados de COVID. Para calcular el rango, esto que ustedes están viendo aquí, se aplica una fórmula muy sencilla que consiste en restar a la celda J4, o sea, al valor superior, le resto el valor inferior es y el resultado que me aparece pues es lo que ustedes están viendo aquí en esta celda, que es exactamente lo mismo de arriba. El número de datos, como ya hemos manejado en otras ocasiones estos datos, ¿cómo puse el 403? Bueno, pues simplemente indiqué en dónde se encuentra el máximo valor de la pandemia, es decir, cuántos días llevamos de pandemia hasta donde tenemos nuestra base de datos trabajada, iban 403 días. Y ese dato se encuentra ubicado en la celda B406. Es importante que tengamos siempre visible por ahí nuestra serie en dónde empieza y dónde termina, porque eso determina el rango que Excel nos pide para ciertas operaciones. El número de clases. Aquí en esta tabla vemos que hay 10 clases. ¿Por qué 10? ¿Quién o cómo se determina este dato? Aquí vemos una pequeña nota que dice, escogemos un valor entre 5 y 20 según sea el caso, es decir, según nos convenga o según nuestra intención de cómo queremos presentar la información. Luego dice, aquí se hizo dividiendo entre 10, es decir, tomamos el J5 que viene siendo nuestro rango, este es J5, y lo dividimos entre 10. El resultado que estamos viendo aquí, J5 entre 10, es 2008. ¿Qué significa? Que si queremos dividir todos nuestros datos en 10 partes iguales, me refiero iguales al número de datos, a la cantidad de datos, tenemos que ir tomando de 2008 en 2008. Entonces, bueno, ¿cómo se construye nuestro primer intervalo? Nuestro primer intervalo tomamos el valor que ya vemos que es el inferior, en este caso 0. Lo escribimos o lo podemos copiar, como sea. Nuestro límite superior. Para la primera clase ya tenemos el resultado que es 2008. Entonces, tengo dos opciones. Una es colocar el signo igual y simplemente darle clic donde está el valor que corresponde al tamaño de la clase. Como ya podemos ver, aparece un 2008. ¿Cómo le hacemos para que aquí aparezca el número siguiente, 2009? Bueno, hacemos un clic en esta celda, aplicamos signo igual, damos clic en donde está el 2008 y le sumamos 1. Ok, ya tenemos ahora una fórmula que nos permite calcular los datos en cuanto completemos esta celda. ¿Qué dato seguiría aquí? Bueno, necesitamos que a partir del 2009 sumar 2008. Pero cuando vamos a copiar celdas y no queremos que los valores cambien por el efecto de arrastrar, tenemos que congelar los datos, es decir, tenemos que indicarle a Excel que el dato 2008 no nos los cambie, porque si lo cambia va a ir sumando uno cada vez que se arrastre una celda. ¿Cómo se hace esto? Escribimos signo igual. En este caso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar la celda que está a un ladito, esta. Le vamos a sumar, vamos a escribir más, le vamos a sumar el dato que está aquí arriba, el 2008, pero dijimos vamos a congelar la cifra, eso significa, ahí dice I11, I mayúscula. Entonces colocamos un signo de más y le damos Enter. En ese momento
obtenemos 2009 más 2008, 4017. ¿Qué pasa si nosotros arrastramos? Observen. Perdón. Automáticamente ya se rellenaron las dos columnas y podemos ver una sucesión 4017, 4018 y hay una continuación. Es importante observar para saber si hicimos bien nuestro rango de datos que el límite superior 2008 hasta 2088 incluyen a estos datos, es decir, al 20.079. Entonces, si eso está bien, es decir, hemos construido nuestra tabla considerando los valores extremos, procedemos a la siguiente operación, que es calcular la marca de clase. ¿Cómo se hace esto? Le damos signo igual, vamos a poner un pequeño paréntesis, escribimos la cantidad que tenemos ahí, en la celda inferior, le vamos a aplicar un signo de más, ahora la celda que sigue, cerramos paréntesis y dividimos entre 2. Como pueden ver, ya me calculó la cantidad promedio, es decir, el promedio entre el límite inferior y el límite superior, y ahora vamos a hacer lo mismo con las demás celdas.